Independientemente de ello, pues la forma como se manifiesta el Estado es a través de la administración pública. Uno dice, a ver, contrataciones con el Estado, pero no es que una empresa vaya y contrata como algún ente abstracto que se llama Estado. El Estado, entiéndase, representado por la administración pública, porque la administración pública sí es la representación de todas las entidades del Estado. En la actualidad son cerca de 3.000. Estamos hablando ahí de los ministerios, estamos hablando de los gobiernos regionales, municipalidades provinciales, municipalidades distritales, hay municipalidades en los poblados, y también vamos a encontrar pues instituciones autónomas que no pertenecen a ninguno de esos niveles de gobierno, como cuál, la Contraloría, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, que son instituciones autónomas, o las universidades. Eso es más o menos cómo se organiza. Miren, el gobierno central, que está representado por ¿cuántos? 18 ministerios, y los 24 gobiernos regionales, 195 provincias, 1.800 gobiernos distritales, pero a estos también se le agregan otra buena cantidad de municipios de centros poblados. Por ejemplo, ustedes, algunos han trabajado en las oficinas de presupuesto de repente, o en otras instituciones, en otras dependencias, y van a escuchar ahí pliego presupuestal, titular de la entidad, titular del pliego. Entonces, cuando nos referimos a cada una de estas instancias, son propiamente pliegos presupuestales, es decir, que el gobierno cada año al aprobar el presupuesto les asigna una cantidad de dinero a cada uno de ellos. Y claro, obviamente hay en estos niveles de gobierno hay de todo tipo, hay de algunos más o menos exitosos. Por ejemplo, San Martín le fue bien en dos gobiernos regionales con César Villanueva, y después lo convencieron para que ser primer ministro y lo quemaron. Creo que el de Moquegua también ha hecho muy buen gobierno regional, y hay otros que han sido también pues, lamentables, ¿no? Ancash, por ejemplo, con su gobernador regional detenido, Pasco detenido, Tumbes perseguido, Cajamarca detenido, la municipalidad provincial de Chiclayo también, en fin, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos, en la actualidad, muchos políticos ven al Estado no como una oportunidad de servicio, sino como una oportunidad de enriquecerse, ¿no? Ahí como que van a esta mentalidad también de la conquista española, y uno podría incluso decir que hemos pasado del cuarto del rescate a las reservas del Estado, ¿no? O sea, el objetivo siempre ha sido el mismo. Ahora, obviamente, esto proviene de esa ideología que es extraer recursos y llevar, que es básicamente el objetivo de la conquista española. Muchos han dicho, ¿qué pasaría si nos hubiese conquistado Inglaterra? Probablemente no hubiese habido mucha diferencia, porque el objetivo de conquistar como Perú, México, que eran organizaciones políticas muy avanzadas, entonces era aprovecharse de esa organización, y al aprovecharse de esa organización, ¿qué hace? Extraer recursos y llevar. Entonces España, por ejemplo, manda pagado a todas estas empresas de Pizarro, Armado, les paga para que vengan a hacer este tipo de investigaciones y luego comunicar y llevar recursos. Es extraer, ¿no? En cambio, los ingleses que vienen a Estados Unidos en principio también vienen con esa misión. También dicen, vayan a ver, en Norteamérica miren a los españoles ahí también, así que hay una compañía, dice también, recluta voluntarios o personas de Inglaterra, dice, vamos al norte de América y también vamos a hacer lo mismo. ¿Y qué encuentran en el norte de América? No encuentran ninguna sociedad organizada como Perú o México, no hay. Son pequeñas tribus, y no hay gobierno. Muchos colonos murieron de hambre, ¿no? Entonces ellos se rebelaron y dijeron, ni siquiera podemos producir para nosotros, menos para ellos. Y miren, así propiamente se empezaron a quedar y a producir para ellos mismos. Es muy diferente cuando yo me voy a extraer y llevar,
que quedarme ahí y producir para mí. Entonces empiezo a defender mis propios ingresos. Entonces, pero miren, esa mentalidad ha quedado mucho en el Perú. Es decir, el saqueo, el extraer. Primero fue de España, de sus colonias, pero después que nos hemos independizado, es saquearnos entre nosotros. Porque cuando se saquea el tesoro público, en realidad estamos haciendo daño a todo el país. No solamente a ese municipio, sino a toda la provincia, a toda la región. Y justamente las contrataciones del Estado están en el ojo de la tormenta totalmente, ¿cierto? Porque cualquier alcalde que no tenga, o político que no tenga una intención de servicio al Perú, ¿el objetivo cuál es? Los 30.000 millones de soles que está destinado a obras públicas. Y de ahí que veamos pues, cada cierto tiempo reportajes de cómo se contrató una obra y se dejó abandonada, de cómo se contrataron vehículos, equipos médicos, en fin, que no sirven, que no son útiles, pero que se pagó unos precios por ello, ¿cierto? Entonces, eso está muy vinculado a este tema de la contratación pública, que yo les decía que a veces uno puede trabajar en áreas totalmente ajenas y sin embargo, de algún modo, terminamos vinculándonos con la contratación pública. Ahora, ¿cómo se administra o cómo se puede administrar un Estado o la administración pública? Entonces, los teóricos, esencialmente del derecho administrativo, dicen vamos a organizarlos en sistemas. Y en la actualidad la administración pública en nuestro país básicamente se ha organizado en los sistemas que están viendo ahí, hay otros más en la ley de poder ejecutivo, pero hemos puesto en la diapositiva aquellos que son más conocidos, que más lo utilizamos. El Sistema Nacional de Presupuesto, que cada año pues, va a definir la cantidad de dinero que le van a asignar a cada entidad pública para que cumpla sus funciones. Tesorería, que ya tiene que ver con la cuantificación de los pagos. Fíjese, el Sistema Nacional de Abastecimiento no existe, por eso yo lo he puesto entre paréntesis. El Sistema Nacional de Abastecimiento existía a tiempo de Velasco, después fue desactualizado todo eso, y no ha habido uno que lo reemplace como sistema. O sea, uno entra a revisar la ley del Poder Ejecutivo y no encuentra el Sistema Nacional de Abastecimiento. No obstante, en la actualidad tiene una preponderancia enorme, ¿cierto? Debido a los hechos que hemos hablado. Pero después tenemos el Sistema Nacional de Contabilidad, el Sistema Nacional de Inversión Pública, el SNIP, no sé si han escuchado. El SNIP es el caballito de batalla de los políticos cuando le dicen, oye, ¿por qué no has hecho tu obra? Ya, la SNIP tiene la culpa. ¿Y por qué le echaron la culpa al SNIP? Porque el Perú es uno de los pocos países del mundo que no tiene un organismo central que planifique y que coordine todos los niveles de gobierno. Es decir, en la actualidad, por ejemplo, el Ministerio de Transportes puede estar pensando en un proyecto de una carretera. El gobierno regional puede estar trabajando en el mismo proyecto, la municipalidad en el mismo proyecto. Es decir, todos están invirtiendo recursos para un objetivo, porque no hay coordinación. Más o menos para los años, para la década del 90, pero no tenía la cantidad de dinero que tiene ahora. Entonces, ¿de dónde obteníamos los recursos para hacer obras? Teníamos que prestar. ¿Quién? El Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Corporación Nacional de Fomento, en fin. Pero ellos dicen, mire, yo te presto, pero yo no tengo seguridad que me vayas a devolver. Peor cuando el presidente que no va a pagar deuda externa, ¿se acuerdan? Los más antiguos, nos acordamos del 85, que Alan dijo no voy a pagar deuda externa. Entonces, con ese precedente, yo quiero que me asegures que el dinero que te voy a dar lo vas a usar de manera eficiente, que eso va a revertir en beneficio de tu país y de algún modo me vas a poder pagar. Entonces, dicen, pero tú no tienes nada, o sea, ¿cómo me demuestras que tu proyecto es viable? Y entonces ahí se crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, que tiene como objetivo que optimizar el uso de los recursos públicos en proyectos que se puedan usar. Entonces, pero el SNIP pasa a ser una oficina del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, si alguien quería que le haga una plaza, que le haga una canchita de fútbol o un proyecto de una represa, no importa la magnitud, tenías preparado tu proyecto y lo mandabas al MEF para que él te lo evalúe. Decía, este pasa, este no pasa, este le arregla. Entonces, para el año 2000 ya
ya empieza a haber un poco de más dinero por propio cambio y el MEF empieza a demorarse aproximadamente 2 años para realizar el proyecto. Entrar una cola inmensa, porque ya los proyectos se multiplicaron y simplemente el MEF no se daba abajo. Hasta que finalmente lo desconcentraron. En la actualidad, el SNIP ya no está en el MEF ya no se mete, salvo para sus proyectos de ellos. En la actualidad, cada ministerio tiene su Sistema Nacional de Inversión Pública, más bien se llama su OPIS, Oficina de Proyectos de Inversión. Los gobiernos regionales tienen lo suyo, las municipalidades provinciales también, y muchos distritales también lo tienen. De modo tal que, miren, esa excusa que antes existía, dice, bueno, el SNIP tiene la culpa porque no es demorado 2 años, y yo cuando me di un poco de risa cuando la alcaldesa de la convención decía, oye, pero usted tiene 200 millones y apenas ha invertido 60. ¿Cómo es posible que los 140 no lo haya invertido? La culpa es del SNIP. Eso dijo el año pasado, ¿no? Pero el SNIP, ¿dónde está en la actualidad? Está en la municipalidad de la convención. O sea, ellos son su personal de ellos. Entonces se ha quedado muchas autoridades todavía con ese pensamiento que en la actualidad ya no debe